Buenos días. La sesión de hoy se titula Manejo perioperatorio de la suprarrenalectomía. Ha sido una sesión tutorizada por la doctora Díaz Otero. Los objetivos principales de esta sesión han sido realizar una revisión bibliográfica de las diferentes pruebas diagnósticas e indicaciones de suprarrenalectomía, teniendo en cuenta las últimas recomendaciones de las guías europeas, con el último fin de crear un protocolo que también incluya el manejo y el tratamiento de estos pacientes, sobre todo cuando nos encontramos adenoma funcionante. Seguiremos un índice que iremos desgranando punto por punto y a modo introductorio de forma breve definir lo que es el incidentaloma adrenal como una lesión suprarrenal asintomática que se detecta cuando se realiza otra prueba de imagen por sospecha de otra enfermedad o por otro motivo. La prevalencia en la población general es de en torno al 2%, pero asciende al 7% en la población mayor de 70 años. Lo que sí se ha visto es un aumento de la incidencia por la gran disponibilidad y las diferentes indicaciones de realizar pruebas de imagen, como en este estudio observacional publicado en Lancet, en el que la incidencia se ha visto aumentada del 4,4 al 47,8 por 100.000 personas al año en los últimos tiempos. El concepto de incidentaloma adrenal engloba una amplia gama de patologías con una diversidad clínica importante y aunque la mayoría son no funcionantes y son benignos, debemos de tener en cuenta que también nos encontramos con otros. Dependiendo de la literatura que se revise, los porcentajes oscilan un poco. Entre el 12 hasta el 12% podemos encontrarnos lesiones malignas, hasta el 10% pueden corresponder a síndromes hormonales, que después hablaremos más detalladamente de ellos, como síndrome de Cushing ACTH independiente, nefropromocitoma, el hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cohn y tumores con exceso de secreción de hormonas sexuales y esteroideas. Y el 30% pues pueden ser tumores con una secreción autónoma de cortisol. Se ha visto que los incidentalomas no funcionantes tienen mayor riesgo cardiometabólico que en la población general, que como sabemos existe una asociación entre estos tumores a síndromes genéticos como los síndromes MEN, el McCune-Albright o el síndrome de Carney, y que los incidentalomas bilaterales suponen el 15 al 20%, un porcentaje que no es nada despreciable y que se asocia a un mayor riesgo de enfermedad maligna y de enfermedades infiltrativas. En cuanto al diagnóstico, cuando se nos presenta un incidentaloma, el estudio inicial se debe basar en descartar malignidad mediante pruebas de imagen y descartar funcionalidad mediante los diferentes test y pruebas analíticas. En cuanto a los síntomas y signos clínicos, pues hay características típicas, intrínsecas a cada uno de, principalmente a los que son funcionantes, como por ejemplo en el nefropromocitoma nos encontraremos a un paciente que tiene hipertensión arterial, que tiene determinados síntomas paroxísticos y que esto incluso puede llevar a miocardiopatías y arritmias. En el síndrome de Cushing son pacientes que tienen un fenotipo especial, con una obesidad troncular, una estiba dorsal, que tienen atrofia muscular y que además tienen algunas comorbilidades cardiometabólicas como la osteoporosis, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. En el síndrome de Cohn existe una hipertensión de difícil control, necesitando varios hipertensivos para su manejo, y en el carcinoma, aparte de la sintomatología de efecto masa, el síndrome artificial asociado, también se podemos encontrar hipercortisolismo grave y hiperandrogenismo. Y en la secreción autónoma de cortisol, pues son para predecir, según los hallazgos histológicos, la probabilidad de que verdaderamente sean malignos. Cuando el score es más de 6, pues tiene un comportamiento posiblemente maligno. En cuanto al síndrome de Cushing, el diagnóstico de sospecha de estos pacientes no suele entrañar dificultad porque se asocia a una clínica típica de hipercortisolismo. Lo que sí entraña dificultad es el diagnóstico de los pacientes con una secreción autónoma de cortisol. El test inicial sería el test de supresión de desametasona. Se administraría 1 miligramo la noche anterior y se determinaría el cortisol a primera hora del día siguiente. Si el cortisol plasmático es por encima de 5 y además se acompaña de una ACTH suprimida o menor de 10, pues hablamos de un síndrome de Cushing de origen adrenal ACTH independiente. Pero si este paciente tiene un cortisol plasmático por encima de 3 pero menos de 5 o bien más de 1,8, se asocia con comorbilidades cardiometabólicas y además tiene cortisol nocturno, cortisol libro-urinario elevado independientemente de la CTH, se considera paciente con una secreción autónoma de cortisol. La última guía europea lo que dice es que independientemente de si tenga clínica específica o no, los pacientes con un cortisol plasmático por encima de 1,8 tras la prueba de supresión de desametasona se considera paciente con una secreción autónoma de cortisol. En cuanto al hiperaldosteronismo primario, pues se realizaría la determinación del cociente entre la aldosterona plasmática y la actividad de renina plasmática, o bien la aldosterona plasmática o la concentración de renina plasmática. Para hacer esta determinación, el paciente debe tener corregida la hipopotasemia que viene acompañante a este tipo de síndrome, tiene que seguir una dieta sin restricción de sal y la retirada de los fármacos que interfieran en el sistema renina-angiotensina-aldosterona durante 2-4 semanas. Se considera positivo cuando es más de 30 o más de 3,7 respectivamente
a los test citados anteriormente y se debería hacer una confirmación del diagnóstico con una sobrecarga salina intravenosa. Habitualmente se infunden 2 litros de suero salino fisiológico en 4 horas y cuando la aldosterona es plasmática por encima de 10 se confirma. Por otra parte, hay que diferenciar a los pacientes que tienen formas unilaterales de los que tienen bilaterales y para ello se puede hacer pruebas de imagen, aunque la prueba de elección es realizar un cateterismo de venoso suprarrenal. En los pacientes en los que tienen un hiperaldosteronismo primario franco, una hipertensión arterial severa, que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, entre otras cosas, no se aconseja realizar el test de confirmación de sobrecarga salina y sí estaría indicado realizar el test de captopril. En cuanto a las pruebas de imagen, la primera prueba de imagen que estaría indicada realizar en aquellos pacientes en los que no se ha diagnosticado de forma incidental o accidental por otro motivo, estaría indicado realizar en primer lugar un test sin contraste. Dependiendo de la densidad radiológica medida en unidades de Hanfield y las características de las lesiones adrenales, podremos determinar la naturaleza de la lesión. Por debajo de 10 unidades sería subjetivo de adenomas, teniendo en cuenta que el 30% pueden ser adenomas con más de 10, con una densidad radiológica mayor debido a que son adenomas ricos en lípidos, y cuando es una densidad mayor de 10 estaría indicado realizar otras pruebas de imagen. Entre 10 y 30 realizaríamos una resonancia magnética con técnica de desplazamiento de Xenical Shift con secuencias T1 y T2. Cuando existe una pérdida de señal en T1 es compatible con un adenoma rico en lípidos y cuando no hay variación de la señal habitualmente estamos ante una lesión maligna o febromocitoma. Cuando la lesión radiológica es más de 30, pues está indicado hacer un TAC con contraste si existe el realce, pero el lavado es rápido, es subjetivo de adenoma, pero si el lavado es lento, pues es subjetivo de malignidad. Como vemos en estas diferentes imágenes radiológicas de tomografía, los adenomas suelen ser lesiones uniformes, bien delimitadas y que tienen una densidad radiológica baja. Las lesiones malignas o febromocitomas son lesiones que tienen una densidad radiológica mayor, que son irregulares, que tienen una captación de contraste heterogénea y que además tienen un lavado tardío con el contraste. Esto es un resumen entre las diferentes características radiológicas, las diferentes pruebas de imagen y los diferentes adenomas, tumores suprarrenales, considerando sobre todo lo que se ha dicho anteriormente, que las lesiones malignas, los febromocitomas, son heterogéneos, tienen una densidad radiológica elevada, hay un retraso del lavado en el TAC con contraste, y además son hiperintensos en T2. Otras pruebas específicas como el febromocitoma es el PET-DOPA. En cuanto a las indicaciones de cirugía, estaría indicado realizar suprarrenalectomía en los pacientes con tumores funcionantes, los tumores del que se sospeche malignidad, en el que haya existido crecimiento significativo o cambio radiológico, entendiendo crecimiento significativo cuando hay un crecimiento del 20% o más de 5 milímetros en su diámetro mayor, cuando por sus características radiológicas no se puede determinar bien la naturaleza en pacientes menores de 40 años, mujeres embarazadas, cuando la lesión es unilateral, de en torno a 4,6 centímetros de tamaño y tienen unas características indeterminadas o atípicas. Y la indicación de cirugía en los pacientes con una secreción autónoma de cortisol es algo controvertido, que se debe de individualizar y que las dos indicaciones clásicas o que más recomiendan es realizar cirugía en aquellos pacientes que tienen múltiples comorbilidades asociadas o bien que tengan una sola comorbilidad que esté mal controlada, que sea progresiva o que tenga afectación a un órgano diana. Como digo, es una indicación que debe ser individualizada, pero sí es verdad que se ha visto que en los ensayos clínicos y en este último metaanálisis de 2023, de revisión sistemática, se ha visto que los pacientes a los que se somete a adrenalectomía con una secreción autónoma de cortisol se mejora de forma estadísticamente significativa las comorbilidades cardiometabólicas. Por la heterogeneidad de los estudios, pues no se puede hacer una recomendación fuerte. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que se debe de evaluar por un equipo multidisciplinar en centros en los que tengan cierta experiencia en este tipo de cirugía, considerándose aquellos centros que se realicen más de 4 suprarrenectomías al año. La indicación de realizar abierto o por laparoscopio va a depender un poco de la experiencia del cirujano, la experiencia del centro y las características locales de la propia lesión, pero sí es verdad que la mayoría de las guías establecen un límite de tamaño entre 6 y 8 centímetros. Cuando se sospeche malignidad y además el paciente tenga antecedentes personales de neoplasia maligna extrasuprarrenal, se deberá hacer un TAC de extensión o un PET, y en aquellas lesiones bilaterales en las que sospeche secreción autónoma de cortisol estaría indicado realizar suprarrenalectomía de la lesión de mayor tamaño. En cuanto a seguimiento, esto no existe consenso entre las diferentes guías, ni tanto entre la guía europea ni la americana, por las diferentes recomendaciones existentes.
Lo que sí es cierto es que la probabilidad de que un paciente diagnosticado inicialmente de un tumor no funcionante desarrolle un síndrome de Cushing florido, un hiperaldosteronismo primario o un trombocitoma es menor al 0,1%. Sin embargo, que este paciente desarrolle una secreción autónoma de cortisol es significativamente mayor, pudiendo llegar al 31%. Clásicamente lo que se venía haciendo es realizar un test de supresión de desametasona de forma anual durante 5 años. Pero ya las últimas recomendaciones lo que dicen es que el seguimiento sea simplemente clínico-analítico de las comorbilidades asociadas. En cuanto al seguimiento radiológico, también se establecía de forma clásica un punto de corte de 4 centímetros, pero ya lo que se viene haciendo es que toda lesión que se tenga claro que tenga un diagnóstico de benigno, no es candidato a ningún tipo de seguimiento. Los que sean heterogéneos, más de 4 centímetros, o que tengan una densidad radiológica elevada, pues serían alto riesgo de malignidad y por tanto estaría indicada la cirugía, como os he dicho anteriormente. Y las lesiones intermedias, pues sí estaría indicado realizar un seguimiento radiológico cada 6 o 12 meses, con un tiempo indefinido de seguimiento, o por lo menos que no lo determina de forma clara. En cuanto al manejo perioperatorio, que esto sí ya es lo que verdaderamente nos incumbe, en cuanto a las medidas generales, el posicionamiento del paciente será en decúbito lateral derecho en caso de supraaneurectomía izquierda y viceversa. Este es el posicionamiento clásico cuando se va a realizar una adrenalectomía laparoscópica, pero se puede aprovechar esta posición para hacer una adrenalectomía mediante una incisión subcostal en caso de que se tenga que convertir. Hay que asegurar la ergonomía del paciente en esta posición, sobre todo intentando evitar las úlceras por presión, intentando evitar una elongación del plexo braquial utilizando almohadillas o utilizando gelatinas sobre el pliegue axilar. Y la mesa quirúrgica se colocará en una angulación de 45 grados y se colocará también pie dorsal para una mayor exposición del campo quirúrgico. También el paciente debe tener buenas fijaciones para por si se le da posicionamiento en quirófano. También hay que asegurar la vía aérea cuando se vaya a rotar el paciente y la colocación de trócares, aunque depende un poco del cirujano. Habitualmente se colocan 2 traveses por debajo del reborde costal, colocando 4 trócares, que pueden ser 3 de 10, 12 o en otros casos 2 de 5, siguiendo las líneas axilares y línea clavicular. En cuanto al manejo preoperatorio de los pacientes con síndrome de Cushing, ya más específico de cada una de las patologías, cada uno de los tumores funcionantes, este paciente deberemos de controlar la hipertensión arterial y la hipopotasemia con antagonistas del calcio, controlar la diabetes con insulina subcutánea, hacer una restricción hídrica con una dieta sin sodio, evitando los edemas y la hipernatremia, y controlaremos los síntomas asociados a este hipercortisolismo mediante inhibidores de la esteroidogénesis. Los que más se utilizan son el ketoconazol, la metilapona y el osilodostrate, aunque el de primera línea es el ketoconazol. Este es idealmente producido como un antifúngico y hasta el 83% de los pacientes tienen una disminución del cortisol libre urinario a los 3 meses de iniciar el tratamiento, o una dosis media de 600 miligramos. Principal efecto adverso es la hepatotoxicidad, que puede llevar incluso a fallo hepático. Por otra parte, inhiben la síntesis de andrógeno, lo que mejoran los síntomas asociados a virilación, y son los como he dicho, de primera línea. La metilapona se utilizaría en los pacientes en los que hay antecedente personal de enfermedad hepática o son pacientes muy sintomáticos y que se necesita un descenso más rápido de los niveles de cortisol. Como no inhibe la síntesis de andrógeno, pues los síntomas asociados a los andrógenos pues estarían ahí, y además se acompaña de un aumento de la hipertensión arterial y de la hipopotasemia. Por eso son cosas que deberemos de vigilar. El osilodostrate, aunque es un fármaco que sí es verdad que tiene mayor eficacia y más vida media, no es un fármaco que se utilice de primera elección y está reservado solo cuando hay fracaso de los otros tratamientos. Estos fármacos se mantendrían hasta el mismo día de la cirugía. De forma intraoperatoria son pacientes que tienen, por su obesidad y por los edemas periféricos, que van a tener un acceso venoso difícil, que por su debilidad muscular proximal y el riesgo de fractura deberíamos de proteger con especial cuidado las zonas de apoyo, que por su obesidad y por la imposibilidad de hiperextender el cuello van a tener una vía aérea difícil. En cuanto a la premedicación o la inducción anestésica de los fármacos que se utilicen durante todo este tiempo, no va a haber ninguna recomendación especial, pero sí se intentaría evitar la ketamina.
Habría que monitorizar la relajación muscular por la hipoventilación crónica asociada a estos pacientes y la mayor respuesta a los relajantes neuromusculares, y debido a la hipercoagulabilidad y al mayor riesgo de trombofilia de estos pacientes, pues se debe de utilizar el sistema de compresión neumática a poder ser intermitente. Control iónico y control de la glucemia. En el posoperatorio, cuando se realiza una cirugía unilateral hasta que no se restablezca el eje hipofisario debido a la anulación funcional de la glándula contralateral, se debe de aportar o administrar corticoides. Los primeros días será de forma intravenosa o subcutánea, y a medida que transcurran los días posoperatorios se irán disminuyendo la dosis pasando a oral. En el segundo día posoperatorio, en este ejemplo de protocolo, se administraría una dosis de corticoide oral y se realizaría una analítica a las 8 de la mañana y el día siguiente para establecer los niveles de cortisol y ver cómo se encuentra el eje. Tendríamos una insuficiencia suprarrenal cuando tenemos un cortisol menos de 5, y por tanto este paciente va a ser candidato a seguir con tratamiento corticoideo al alta, en dosis de mantenimiento o dosis descendente, con una reevaluación continua de este eje hipofisario en consulta. Si hay dudas, pues se puede realizar la prueba de estímulo de la CTH o TT-SYNACHE. En el caso de cirugía bilateral, que como hemos dicho anteriormente, se podría realizar en pacientes con un síndrome de Cushing bilateral florido, habría que prácticamente se puede seguir la misma pauta, salvo con la efecto que tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes al final vamos a tener que suplementarlos de forma crónica y de por vida. Por lo tanto, disminuiremos la dosis de forma progresiva hasta una dosis de mantenimiento y revisándolos y controlándolos principalmente en la consulta de endocrino. A propósito de lo que se comentó ayer, la insuficiencia suprarrenal, que no es una complicación frecuente en los pacientes que se someten a suprarrenalectomía. Debemos identificar estos pacientes en planta. Habitualmente son pacientes que están hipotensos, que tienen nauseosos, somnolientos, que tienen febrícula, que se asocian a hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, y que mejoran la sintomatología cuando se administra corticoides. Habitualmente esto lo tenemos que tener la alerta en pacientes que toman previamente corticoides. El tratamiento de esta insuficiencia suprarrenal aguda sería administrando hidrocortisona 100 miligramos en un bolo inicial y luego estableciendo una perfusión continua con un solo glucosa al 5%. Asegurar la hidratación de estos pacientes con suero salino fisiológico y tratar la enfermedad subyacente y dar medidas de soporte general, como inhibidores de la bomba de protones o heparina. Os dejo dos tablas, una de las equivalencias de los corticoides, de cómo se debería de realizar la pauta de administración de los mismos en el caso de tratamiento de una insuficiencia suprarrenal aguda y de prevención en cuanto a los orales, y en caso de que vayamos a realizar lo que a nosotros nos incumbe, una cirugía intraabdominal o una colonoscopia, cómo se debe de hacer la suplementación de preoperatorio en el posoperatorio. Esto es una tabla de resumen en cuanto al manejo tanto en las diferentes fases de la cirugía en el síndrome de Cushing, y pasando al feocromocitoma. Ya desde los años 80 se venía sabiendo que era muy importante la farmacología en estos pacientes para disminuir la mortalidad posoperatoria. Se seguirán los criterios de Roentgen, en lo que se buscará que la tensión arterial sea por debajo de 160/90, intentar controlar la hipotensión arterial ortostática, buscar que el electrocardiograma no tenga alteraciones del ritmo ni cambios en el ST, y que no exista más de una transístole cada 5 minutos. Se realizará un alfa bloqueo que mínimo se empezará 14 a 10 días antes de la cirugía, y lo que se buscará es disminuir la vasoconstricción a las resistencias vasculares periféricas y disminuir la hipervolemia. Las alfa bloqueantes más utilizados son la fenoxibenzamina, la doxazoxina, prazosin. La fenoxibenzamina sí es un antagonista no competitivo irreversible que actúa pre y postsinápticamente, por lo que es un bloqueo más potente que solo se utilizará en aquellos pacientes que tienen una hipertensión arterial muy severa. Efectos secundarios, como una hipotensión arterial más prolongada y una taquicardia refleja. La doxazoxina sí es la que se utiliza habitualmente de primera línea, que induce menor taquicardia refleja y una hipotensión arterial postoperatoria menor. Pero sí es verdad que inicialmente va a provocar una hipotensión arterial inicial más severa, e incluso que puede conllevar a síncopes.
El alfa-bloqueo, también decir que los alfa-bloqueantes van a bloquear los receptores de insulina y que estos pacientes pueden tener como efecto secundario también una resistencia a la insulina. En el beta-bloqueo se va a intentar utilizar siempre beta-bloqueantes cardioselectivos y que nunca se debe iniciar antes que los alfa, por el riesgo de inducir crisis de hipertensión severa, insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico. En cuanto a la indicación, pues estaría indicado en pacientes que tienen una taquicardia más de 120 latidos por minuto, que es refleja, que tengan una hipotensión ortostática de difícil control o de forma secundaria por los alfa bloqueantes, que tengan una historia previa de trastornos del ritmo o en aquellos feotromocitomas que tengan una secreción fundamentalmente de adrenalina. En cuanto a las medidas generales, pues hay que mantener todo este tratamiento, tanto el alfa bloqueante como el beta bloqueante, hasta en la noche antes de la intervención, que la premedicación se debe realizar con benzodiazepinas por la liberación catecolinérgica secundaria a la ansiedad que provoca la propia cirugía, que se debe de recomendar al paciente que tenga una dieta con un alto contenido en sodio e ingestan fluidos de 2 a 3 días antes del inicio de los alfa bloqueantes, por la hipotensión refleja y los síncopes que se pueden haber asociado, todo ello para aumentar el volumen intravascular, y que se debe de iniciar sueroterapia la noche antes de la intervención de hasta 1 o 2 litros de suero fisiológico. En cuanto al preoperatorio, bueno, esto es lo que se ha comentado anteriormente y los diferentes beta bloqueantes que existen, que como ya he comentado anteriormente, se deben utilizar los beta bloqueantes cardioselectivos, que son el atenolol y el bisoprolol. En cuanto a los calcioantagonistas, se ha visto que casi que tienen la misma acción que los alfa bloqueantes, pero disminuyendo los efectos secundarios de estos, y que se ha visto que los diferentes estudios, incluso en una última revisión sistemática de 2023, que con respecto a los alfa bloqueantes no existe diferencia, tanto de la estabilidad o de la hemodinámica intra y post cirugía. Sin embargo, sí es verdad que, que no existen ensayos clínicos aleatorizados incluidos en esta revisión sistemática, y este es un estudio piloto que todavía no han salido los resultados definitivos. En cuanto a los fármacos prohibidos de forma intraoperatoria, pues son muchos, y en la inducción anestésica sí estaría recomendado utilizar benzodiazepinas, y para el control de la tensión arterial estaría indicado utilizar sulfato de magnesio. Para el mantenimiento de la anestesia, utilizar agentes inhalatorios como el isoflurano o el sevoflurano, y estaría contraindicado el alotano. ¿Cuáles son los momentos críticos que vamos a tener que tener en consideración con estos pacientes? Pues la intubación, el inicio de la ventilación mecánica, cuando se empieza a insuflar el neumoperitoneo, estando recomendado mantener dosis baja, flujos de insuflación baja en torno a 8 o 10 milímetros de mercurio, cuando se va a manipular el tumor y cuando se va a realizar la ligatura de los pedículos vasculares. En caso de crisis hipertensiva, solo se tratará cuando se mantenga una tensión arterial por encima de 200 durante más de un minuto. Se utilizarán fármacos de vida media corta, como el sulfato de magnesio, que ya se ha comentado anteriormente, antagonistas del calcio o beta-bloqueantes con un uso limitado en aquellos pacientes que tengan una disfunción diastólica. En cuanto a las arritmias, si es sinusal, se utilizará el Envolol o propanolol, y si es ventricular, lidocaína. En caso de hipotensión arterial, cuando se realiza la séresis del tumor, se realizará una reposición por objetivos, en primer lugar utilizando cristaloides y en segundo acción vasopresores. En cuanto al posoperatorio, deberemos de vigilar las glucemias y las tensiones, siendo más frecuente que exista hipotensión arterial más que hipertensión. Como digo, muy importante el control de la tensión arterial, y aunque no se establece el protocolo de seguimiento de estos pacientes, lo que recomienda las guías de la SEN, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, es realizar un seguimiento bioquímico con determinación de metanecinas de forma anual y pruebas de imagen, ya sea TAC o resonancia, cada 2 o 3 años hasta 10 años después de la cirugía. Resumen del manejo de estos pacientes con feocromocitoma. Sí decir que en mujeres embarazadas habrá que hacer un diagnóstico diferencial con la preeclampsia, que en gestaciones menores por debajo de 24 semanas sería de elección realizar suprarrenalectomía laparoscópica, y en mayor de 24 semanas, pues cuando el feto sea viable, pues inducir cesárea y realizar en el mismo acto quirúrgico o de forma electiva la séresis del tumor. Se pueden utilizar prácticamente todos los fármacos, a excepción de los intentando evitar los beta bloqueantes no selectivos.
De forma preoperatoria en hiperaldosteronismo primario, pues son pacientes que deberemos de controlar la hipopotasemia, la hipocalcemia y la alcalosis metabólica, que deberíamos de hacer un electrocardiograma previamente porque son pacientes que pueden tener incluso una alteración del ritmo, realizar radiografías por en torno al 13-35% pueden tener una insuficiencia cardíaca congestiva y realizar una ecocardio porque pueden tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo por disfunción diastólica. Estos pacientes van a tener que seguir una dieta baja en sodio, hacer tratamiento con inhibidores de la aldosterona, al menos de 4 a 8 semanas antes de la cirugía y se deben de mantener hasta el día de la cirugía. También en el caso de que no se controle bien esta tensión arterial, se puede utilizar hidroperrotiacida o IECA. Los más utilizados inhibidores de la aldosterona van a ser la espironolactona y la eplerenona. Con la espironolactona se debe de monitorizar el potasio en torno a 4 o 6 semanas y la dosis efectiva habitualmente suele ser de 25 a 50 miligramos al día. Tener en cuenta los efectos secundarios que son dosis dependientes, habitualmente en las mujeres las irregularidades menstruales y el dolor mamario, y en los pacientes la ginecomastia y la disminución del alivio. Ya que bueno, que son fármacos que también son antagonistas de los receptores de la progesterona y los estrógenos. La eplerenona estaría indicado en aquellos pacientes con estos síntomas secundarios muy floridos. De forma intraoperatoria, pues son pacientes en los que deberemos de mantener una presión arterial estable durante toda la intervención, manejar la hipopotasemia. Son pacientes que debemos de tener en cuenta que pues, la hipercapnia y el aumento de la alcalosis deberemos de mantener una normoventilación, que deberemos de evitar fármacos arritmogénicos y deberemos de asegurar una correcta volemia. En el posoperatorio, casi que en el 100% de los pacientes la tensión arterial mejora, pero una proporción nada despreciable de pacientes pues tienen al final una presión arterial que se acaba normalizando en torno al 30-72%. Habitualmente lo que siguen teniendo una presión arterial elevada es por otro motivo asociado. El tratamiento de los inhibidores de la recaptación de la reninangiotensina aldosterona, se suspenderán cuando el potasio se normalice en el posoperatorio y se deberá hacer, por tanto, controles repetidos de potasio la primera semana. Los antihipertensivos que no actúan sobre el sistema reninangiotensina aldosterona se mantienen inicialmente hasta que no se controle la tensión, y hay que vigilar la función renal a los 3-6 meses de la cirugía. Cuadro resumen en cuanto al hiperaldosteronismo primario. Y como conclusión es decir que es muy importante reconocer la importancia que tienen estos pacientes para su manejo multidisciplinar, que es una patología compleja en todo su contexto y por tanto es necesario un protocolo que no solo integre y justifique, sino que también fundamente las actuaciones a realizar. Y eso es todo. Muy bien. Yo darle la enhorabuena a Laura, que ha hecho una revisión magnífica.